Así de pie vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago capítulo 5, verso del 7 al 8. Cuando todo lo tengan me dicen un fuerte amén. Usted me va a ayudar a predicar. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lea fuertemente conmigo. Por lo tanto, hermanos, gracias por leer conmigo. Eso fue un apoyo muy grande de ustedes. Lean conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, tener que, hasta que, dígale a la persona que está a su lado, me tienes que tener paciencia hasta la venida de Cristo. Y si es el esposo o la esposa, con más razón, dígale, amor, me tienes que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hágale así. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardado ¿con qué? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros ¿qué? Paciencia, y diga conmigo, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Levante su dedo profético y dígale, tenemos que estar firmes porque la venida del Señor. Denle ese fuerte aplauso a papá Dios. Y tome su asiento. Cuando le estaba preguntando a papá Dios cuál era la enseñanza que él quería que le trajera, Dios me estaba hablando de una palabra poderosa, y esta palabra es resistencia. Diga conmigo, resistencia. Dígalo fuerte, resistencia. Sabes, empezamos a leer este texto de Santiago y nos habla de la paciencia. La paciencia, diga conmigo, es igual que resistencia. Diga conmigo, la paciencia es igual que resistencia. Ahora, ¿qué significa resistencia? Resistencia significa o se refiere a la acción o la capacidad de aguantar, tolerar u oponerse. Diga conmigo, aguantar. Diga conmigo, tolerar y oponerse. ¿Sabes una cosa? Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de firmeza. Y si hablamos de firmeza, estamos hablando de fe. Y usted de pronto me va a decir, pastora, ¿qué tiene que ver la fe con la resistencia? Pues tengo una noticia, que la palabra fe viene del hebreo emuná. Diga conmigo, emuná. Diga conmigo, emuná. Y esta palabra emuná significa firmeza. Hoy se nos va a abrir el concepto de la fe, porque pensamos que solamente la fe es creer. Pero tengo una noticia, no es solamente creer, es permanecer. De hecho, cuando usted viene y abre la Biblia y busca el concepto de fe bíblicamente, ¿dónde lo encontramos? En el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1. Y la palabra de Dios en su concepto me dice que la fe es la certeza. Si se lo sabe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si usted busca en el diccionario, certeza y convicción son dos sustantivos que manifiestan firmeza. No representan creer, representan firmeza en aquello que has decidido creer. Te lo voy a decir otra vez. La fe es permanecer firme en aquello que has determinado creer. O sea, véalo o no lo vea, hágase o no se haga, tú decidiste crear una resistencia y creer hasta el final.
Yo no sé si usted me entiende o no. De hecho, el hall de la fama de los hombres de fe, que está en el libro de Hebreos, te manifiesta que por la fe alcanzaron, que por la fe lograron. Pero si usted profundiza, todo ese hall de la fama te habla acerca de hombres que permanecieron firmes hasta el final. Dice la palabra de Dios que atravesaron fuegos impetuosos, que hubo inundaciones, que hubo naufragios, pero a pesar de eso se mantuvieron firmes como viento al invisible, y permanecieron firmes de esperanza contra esperanza, porque la fe no solo es creer, es permanecer. De hecho, me dice la palabra, Jennifer, que muchos de ellos no alcanzaron a ver la promesa. Cuando usted logra entender que verdaderamente la fe, entenderá este versículo, este capítulo. Dice que no vieron, no alcanzaron a ver la promesa, murieron sin verla, pero aún muertos su fe testifica por ellos. ¿Por qué? Porque a pesar que ellos no vieron la promesa, sus generaciones sí la están viendo. Sus generaciones están testificando: valió la pena Abraham, valió la pena Sara, valió la pena de permanecer firme, porque tu firmeza ahora ha puesto más fuerte mi fe hacia Dios. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Hoy se te va a ampliar el concepto de la fe. Dígale a la persona que está a su lado si verdaderamente crees. Dígaselo si verdaderamente crees. Tienes que aplicar resistencia. Te voy a decir, tanto tú aguantas, así de grande es tu fe. Cuando tú resistes, así de grande es tu fe. Pero si en medio de la prueba caes, entonces poca es tu fe. Ahora la palabra de Dios me dice que hay 3 cosas por las cuales yo tengo que permanecer en resistencia. De hecho, ¿dónde podemos ver que es importante esa firmeza? Ahí en el libro de Santiago, capítulo 1:6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero pida con fe. ¿Qué dice la palabra? No dudando que nada, porque el que dude es semejante a qué, a las olas de qué, del mar, que es arrastrada por quién, por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sabe por qué Dios nos da 3 cosas en las cuales tenemos que resistir? Porque a Él no le agrada que tú estés como la hora del mar, que hoy es y mañana no es. Dios le dice: yo necesito que mi pueblo tenga resistencia. ¿Dónde están mis actores? Se fueron los actores. Bueno, voy a traer a otros actores. Ahí se está escondiendo. Ven. ¿Por qué te escondes, hijo mío? ¿Ah? Venga a ver, eso, los 2. David, ven. Esto es fe. Tú eres la fe, oíste. Yo sé que te puse pesos pesados al lado, pero de eso se trata. Entonces ustedes van a atacarlo y van a buscar que él caiga, pero tú te vas a poner en resistencia. Entonces ahí está la fe. Van a querer moverlo, van a querer quitarlo, sáquenlo de su lugar, van a querer hacer que él caiga. Pero él que está operando, él está operando ¿qué? Resistencia. Él está diciendo a los vientos: aunque tú vengas contra mí, yo permanezco firme. Él está diciendo a las pruebas: aunque vengan contra mí, yo permanezco firme. Aunque venga la duda, yo permanezco firme. Yo aplico resistencia. Este es tu mundo espiritual. Constantemente están golpeando tu fe, constantemente están buscando que caigas. Por eso la fe no solo es creer, la fe es resistir. Se encarga de pelear hasta el final. Pueden tomar su asiento. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que te están golpeando, pero no te dejes tumbar. Que están soplando vientos contrarios,
No te dejes caer. Es hora de aplicar resistencia. Dígale a la persona que está a su lado: es hora de aplicar resistencia. Es hora de aplicar resistencia. Los dios son malos, pero tenemos una iglesia poderosa en resistencia. Ahora, ¿sobre qué tienes que resistir? El libro de Santiago nos habla de 3 cosas en las que tú tienes que aplicar resistencia, fe. Y esas 3 cosas, número 1, en el capítulo 1 verso 12 dice que son las pruebas y las tentaciones. Lo voy a separar. Usted tiene que aplicar resistencia en los momentos de prueba y de tribulación. Porque esos momentos de prueba y de tribulación están poniendo en ti la fórmula para tú tener autoridad espiritual. Te lo voy a explicar. Vámonos al primer libro de Corintios. Capítulo 4:17. Está haciendo calor. Y dice la palabra de Dios. Perdón, 2 de Corintios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero esta leve ¿qué? Tribulación momentánea. ¿Y qué más? Produce en nosotros una cada vez más que excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que ¿qué? Lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Te voy a explicar por qué produce autoridad. Porque para que tú puedas poner resistencia frente a un momento de prueba, de tribulación, tienes que entender por qué es producida. Número 1, tienes que entender que es producida porque Dios quiere llevarte a un nivel mayor de gloria. Dígalo fuerte: a un nivel mayor de gloria. ¿Y cómo te va a llevar? Número 1, va a cambiar tu visión espiritual. Las tribulaciones y los momentos difíciles cambian la forma en que tú ves las circunstancias. ¿Cómo así, pastora? La palabra de Dios me dice, número 1, que las tribulaciones son leves. Diga conmigo leves. Diga conmigo leves. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra leve significa pequeño. Dígale a la persona que está a su lado: tu tribulación, tu prueba es pequeña. Dígalo fuerte: es pequeña. Lo que Dios quiere tratar con tu vida es que tú no veas a los problemas más grandes que tu Dios. Tú veas a tu Dios más grande que tus problemas. Por eso la palabra de Dios me dice que la tribulación es pequeña, es leve. La palabra de Dios me enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a los montes: muévete, y los montes se moverán. ¿Usted por qué cree que algo tan pequeño como un grano de una semilla de mostaza pudiera mover un monte? Porque la semilla no está viendo el monte, la semilla está viendo aquel que puede hacer proezas en medio de ella. Yo no sé si usted me entiende o no, pero esa semilla termina siendo la hortaliza más grande del que se ha sembrado en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque entiende que el monte es movido por el gran monte de Sión, que es Jesucristo. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que no hay tribulación que Dios no pueda quitar de tu vida. No hay monte que no pueda echarse a la mar. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que si tú permaneces hasta el final, todo lo que te está haciendo obstáculo para alcanzar tu tierra prometida se tiene que mover. Se tiene que mover. Porque tu fe es resistencia. Porque tú le estás diciendo: ¿sabes qué, monte? Hoy te estoy viendo, pero mañana estarás en la mar y nada va a poder evitar que tome la tierra prometida. Tú le estás diciendo a las circunstancias: no me vas a derrotar, no me vas a tumbar, porque esos montes se moverán en el nombre de
Cristo Jesús. Dáselo fuerte, querida iglesia. Tu fe aplica resistencia. Y a causa de tu resistencia, los montes tienen que moverse. Por una sencilla razón. Tú no ves la grandeza de los montes, tú ves la grandeza de tu Dios. La tribulación te cambia tu visión. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él se respondió: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué hacía el salmista? Decía: veo un monte, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Voy a mirar más allá del monte. Voy a mirar al Redentor. Voy a mirar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y para mi Dios no hay nada imposible. Número 2, ¿cómo tú puedes aplicar resistencia en la tribulación? Tienes que entender que es momentánea. Dígale a la persona que está a su lado: tu tribulación no solo es pequeña, sino que es momentánea. ¿Qué significa, querida iglesia? Que así como tiene un inicio, también tiene que así como tiene un inicio, tiene un final. Dígale: no para siempre estaré caído, no para siempre estaré en tribulación, no para siempre estaré en prueba. En el nombre de Jesús yo sé que mi Redentor vive, y de ese polvo donde estoy Él me levantará a un mejor lugar. Yo sé que no para siempre estaré en tribulación, que no para siempre estaré en pruebas. Yo sé que no para siempre durará este periodo. Es temporal. Por eso tú pones resistencia, porque tú sabes que no para siempre quedarás en el suelo. Y tú dices: resiste porque falta poco tiempo. Resiste porque falta poco tiempo. Resiste porque vas a salir de esto. Resiste. Porque sabes que tiene un inicio, pero tiene un final. Tiene un punto seguido, no un punto final. Pero te voy a decir algo. Te voy a dar la clave para que el tiempo sea corto. ¿Sabe quién es el que maneja el tiempo de su tribulación? ¿Sabe quién? El tiempo de tu tribulación lo manejas tú mismo. Tú mismo. Tú decides cuánto tiempo vas a estar en tu problema. Tú decides cuánto tiempo va a durar tu tribulación. Y tú dices: ¿cómo así, pastora? La tribulación, diga conmigo, es una prueba. Diga conmigo: una prueba. Y como toda prueba tiene un examen. Diga conmigo: toda materia tiene un examen. El examen viene Dios y te lo hace. Y si tú lo pasas en 5, entonces llegarás a tu tierra prometida. Pero ¿qué pasa con el tema de las tribulaciones? ¿Por qué se demora tanto tiempo usted en salir de ellas? Porque no pasa el examen. El pueblo de Israel podía salir de su desierto ¿en cuánto tiempo? En una semana. En una semana podían salir de Egipto hasta su tierra prometida. Pero ¿qué pasó con la prueba? Dice la palabra de Dios que fueron enviados al desierto para probar ¿qué? Su corazón. Entonces Dios le dijo: desen una vueltica. Al final de la vueltica, examen. Se acabó la comida. Moisés, nos traíste al desierto a morir. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Y viene Moisés y le dice a Dios: ponle 0 en conducta. Otra vez, Dios, desen otra vueltica. Otra vez, examen. Señor, se nos acabó el agua. Ahora nos vamos a morir de sed. ¿Por qué no regresamos a Egipto? Y vino otra vez Moisés ante Dios: ponle otra vez 0 en conducta. Volvieron y le dijeron: date otra vueltica. Renegaron en contra de Moisés. Hicieron un becerro de oro.
adoraron a otros dioses. ¿Quién estaba determinando su tiempo en el desierto? El pueblo de Israel. Porque si de verte quejarse adoraran, el Señor les dice: he ahí tu tierra prometida. Ganaste el examen. Ganaste el examen. Ve y toma lo que te pertenece. Entonces, querida iglesia, ¿quieres salir rápido de la tribulación? Pasa el examen. ¿Quieres salir de eso? Pasa el examen. ¿Qué es lo que está probando Dios de tu corazón? De pronto tú reniegas a cada rato. De pronto te olvidas de Él. ¿Qué es lo que no te está permitiendo salir de la prueba, salir de la tribulación? ¿Qué es lo que está examinando tu corazón, Dios? De pronto no eres agradecido. De pronto te olvidas con facilidad de tu Dios. De pronto el enemigo apaga con facilidad tu alabanza. Y Dios te está diciendo: yo quiero sacarte. Yo quiero que llegues a la tierra prometida, pero necesito que pases el examen. Número uno, ¿por qué ponemos resistencia? Porque la tribulación nos cambia nuestra forma de ver. Número dos, ¿por qué tenemos resistencia? Porque sencillamente sabemos que esto es momentáneo y es temporal, y lo podemos sacar de 5 sobre 5. Y número 3, ¿por qué tenemos que tener resistencia frente a las tribulaciones? Porque derrama sobre nosotros ¿qué? ¿Qué? Peso de gloria. ¿Sabe? Yo generalmente cito mucho este texto porque esta leve y momentánea tribulación es pasajera y es temporal y no se compara con el peso de gloria que Dios derramará sobre mi vida. Pero nunca lo había estudiado y le había dicho al Señor: Señor, ¿qué significa ese peso de gloria? ¿Qué significa lo que tú vas a derramar sobre mí? Y ¿sabes qué me dijo Dios? Las pruebas y las tribulaciones ponen en ti autoridad espiritual. Ese es el peso de gloria que tú comienzas a tener. ¿Cómo así, pastora? Que cuando usted pasa por una enfermedad, cuando usted pasa por el cáncer y Dios lo liberta y Dios le lleva la salida y produce sanidad en ti, tú tienes autoridad espiritual para declarar al enfermo que se ha sanado, porque si Dios te sanó a ti, también los sanará a ellos. Porque tu prueba es la que te promociona para tu llamado, querida iglesia. Cuando tú pasas por una prueba de escasez, tú le puedes decir a alguien: ¿sabes una cosa? Yo estaba también en momentos de escasez, pero mi Redentor vive y Él me levantó. Y así como Él me proveyó, te proveerá a ti. No hay mejor autoridad y mayor autoridad en la predicación que una predicación vivenciada. Porque yo te puedo avalar con letra, porque la Biblia me lo dice. Pero qué tan diferente es cuando yo te lo digo por vivencia. Entonces el peso de gloria es autoridad que te dice: pasaste, ahora tienes la oportunidad de, a través de tu proceso, llevar a salvación y llevar hacia la salida a aquellos que lo están pasando. Si usted tiene problemas en su matrimonio y ese ha sido su prueba, su tribulación, tranquilo, Dios te va a usar restaurando matrimonios. Si usted tiene una enfermedad y está pasando por esa tribulación, tranquilo, Dios te llevará a poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si tú estás pasando por esterilidad, tranquila, Dios te está usando para que pongas la mano sobre los vientres y sean fértiles en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte. Lo que está pasando en medio de la tribulación y de la prueba, cuando tú generas resistencia y la pasas, es darte un mayor peso de autoridad. Porque tengo la plena convicción que si Dios lo hizo conmigo, ¿lo hará con quién? Contigo. Y yo soy una evidencia viva del poder de Dios. Hay una canción que dice: yo soy testigo del poder, muchas maravillas que Él ha hecho.
Yo era ciego, la luz divina. Nunca menosprecies eso, hermana Tere. Nunca menosprecies un momento de tribulación, porque ahora entiendes que si aplicas resistencia, número uno, tu visión está cambiando. Número dos, Dios te está dando salidas. Número tres, Dios está dando peso de autoridad sobre ti. Ahora tú dices, vale la pena resistir, y vale la pena resistir hasta el final, porque ya entiendo que esta leve y momentánea tribulación es pasajera y es temporal, y no se compara con el peso de gloria que Dios ha decidido desatar sobre su iglesia. Ahora, número dos, ¿a qué tenemos que aplicar resistencia? La palabra de Dios dice no solamente a la prueba, sino también ¿a qué? A la tentación. A diferencia de la prueba es permitida por Dios, pero las tentaciones nacen de tu propio corazón. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, verso 12 al 14 dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya que resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ¿qué pasa? No diga que es tentado por quién. De parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. La tentación es un deseo que está en tu propio corazón. Generalmente cuando viene una tentación, hermana Priscila, le echamos la culpa o a Dios o al Chucky. Dígale a la persona que está a su lado, no le eche tanto la culpa al Chucky, porque el Chucky no tiene la culpa. La palabra de Dios me dice que no es Satanás, que eres tú mismo. No hay un enemigo más grande tuyo que tú mismo, porque dentro de tu corazón están las concupiscencias, y esas concupiscencias se vuelven tentaciones. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante saber esto para resistir? Porque usted está peleando mal. Cuando viene una tentación, usted comienza a reprender, y usted empieza a decir: fuera Chucky, fuera Chucky, fuera. Y resulta que el Chucky dice: pero si yo no soy, te encadeno. Y el diablo: coge la suave, que esta vez no fui yo, eres tú. Y entonces te puedes dar cuenta que no puedes vencer la tentación. ¿Por qué? Porque estás peleando contra el enemigo incorrecto. Pero en cambio, cuando tú sabes que la tentación viene de tu propio corazón, deber de reprender, tú te vas al altar y le dices a papá Dios: examina mi corazón, examina mis pensamientos, y si hay caminos de perversidad, sácalos de ahí. Cuando tú entiendes que la tentación no es del diablo, sino de tus propios deseos, tú comienzas a decir: cambia mi corazón, cambia mi manera de pensar, límpiame, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, no me hagas caer en la tentación. Cambia su sentido. Automáticamente vas a darte cuenta que vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús, cuando tú sabes que tienes que sacar la concupiscencia de tu corazón. ¿Cómo tú sabes qué es lo que te domina por dentro? Examina tus tentaciones. Si usted ve una chica en minifalda y se le va el ojito,
Y usted: te reprendo, Satanás. Repréndete a ti mismo, porque el problema está dentro de ti. Ay, 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 ay. Que cuando vemos un billetico mal puesto, tú: te reprendo, Satanás. Y dice: no, el pecado está dentro de ti. Cuando empiezas a mover el piecito, la puya loca. Y tú: te reprendo, diablo, te reprendo. No, repréndete a ti. ¿Cómo tú sabes qué es lo que está en tu corazón? ¿En qué estás siendo tentado? La palabra de Dios me dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Tú mismo ni siquiera sabes sobre lo que tú mismo estás peleando. Entonces abres tus sentidos espirituales y comienza a decirle a Dios: examina mi corazón. Ya no voy a pelear en contra del diablo, porque esta pelea es contra mí mismo, y yo voy a vencerlo en la cruz del Calvario. Señor, hoy te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos. Saca la concupiscencia que hay en mi corazón, porque yo quiero resistir hasta el final. ¿Sabes qué más tenemos que entender de las tentaciones? Que Dios es un Dios de misericordia. Diga conmigo: Dios es un Dios de misericordia. Y quiero que tú vayas al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Y la palabra de Dios me dice de la siguiente manera: dice la palabra de Dios: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es quien, Dios, que no os dejará ser tentado. ¿Por qué? Más de lo que tú puedas resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que puedas soportar. ¿Qué significa eso? Que usted delante de Dios no tiene excusa para no resistir la tentación. Tú no puedes decirle a Dios: ay, Señor, es que caí, es que yo no sé, como que me dominó el chuki y pequé. No, es que yo no me di cuenta ni siquiera cuando me empelotaron. ¿Usted cree que eso es posible? Es que yo no me di cuenta cuando caí en pecado. No, Señor, usted sí se dio la cuenta, y bien que lo disfrutó. Usted no tiene excusa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me dice que Dios no te va a permitir una tentación más fuerte de aquella que tú puedas resistir. O sea, significa que lo que está siendo tentado, Dios te da la forma, Dios te va a dar la habilidad, Dios te da la fuerza para que tú salgas de esa tentación y puedas soportar hasta el final. ¿Sabes qué me dice la palabra de Dios? Que el mismo Dios abre la puerta para que tú salgas de ello y no caigas en pecado. José, con la esposa de Potifar. La señora era una cuchibarbie, bien simpática. ¿Te han visto esas cuchibarbies que parecen de 20? Así era la esposa de Poti. Y viene José, y si era una tentación para José, era que José le gustaba a la vieja de Poti. Ajá, hermana Tere, no es cierto. Si yo tiemblo es que me mueve el piso. José estaba ahí en medio de esa tentación, pero Dios le abrió todas las puertas del palacio. ¿Y sabe cuál fue la salida que le dio Dios a José? Él le dijo: patitas, ¿para qué te tengo? ¡Corra! Dios estaba permitiendo que fuera tentado, pero le abrió las puertas para que en el momento de su gran debilidad él saliera corriendo. Pero él tenía que tomar la determinación de salir. El problema es que Dios nos está abriendo las puertas y nosotros ahí. Y Dios mío,
¿Para qué te di las piernecitas? Para que corras. Entonces, es tentación porque te seduce, es tentación porque te gusta, pero mayor es la fuerza que tienes en Cristo Jesús y mayor es su salida. Dale ese fuerte aplauso a papá Dios. Dale ese fuerte aplauso a papá Dios. Número 3 que tienes que aprender de la tentación: que no te creas más fuerte que la tentación. Ahí mismo en el libro de Corintios, en el verso anterior dice: así que el que piense estar firme, mire. Dígale a la persona que está a su lado: yo sé que tú eres súper espiritual. Dígaselo: yo sé que tú estás súper firme, pero no te descuides, porque tú no sabes si de pronto puedes caer. Porque muchas veces tenemos tanto orgullo espiritual que decimos: píntemela que yo la coloreo. Muchas veces decimos: pastora, es que yo soy la leona, yo soy el león, y no importa la tentación. Y cuando vienes a ver, te comen vivo. ¿Por qué? Porque te acostaste, te dormiste, no vigilaste, porque creíste que estaba firme. Y llegó el león que comienza a rugir para ver a quién le quita la vida, para ver quién cae, y te tienta, y tú no te das cuenta que el enemigo te está atacando. Por eso en todo momento tienes que estar alerta, con los ojos bien abiertos, porque tú no sabes cuándo llegará la tentación y cuándo puede ser tu caída. Así ores mucho, así ayunes mucho. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Estamos aprendiendo algo? Tentación no viene de parte de Dios ni del diablo, viene de tu propia concupiscencia. Número 2, no es mayor de lo que tú puedas resistir. Si Dios te la está permitiendo, significa que tú puedes resistirlo. Número 3, Dios te da junto con ella la salida. No tienes excusa para caer en la tentación. ¿Y cuál es la cuarta? Hasta ahí, ¿verdad? No, cuarta: no pensemos que estamos firmes, porque no sabemos en qué momento el enemigo nos tienta y nos hace caer. Diga conmigo: resistencia. Diga conmigo: resistencia. Y número 4, ahora sí entra el Chucky. Ahora sí. Vamos a Santiago, capítulo 4, verso 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4, 7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid ¿qué? Al diablo, y él huirá de vosotros. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué significa eso? Que la única forma que el diablo salga corriendo no es reprendiéndolo, no es echándolo fuera, es resistiendo. Pero te digo algo: ¿cómo puedo resistir el ataque de Satanás? Y el mismo verso bíblico te lo dice. Dice la palabra, ¿cómo lo dice? Someteos a Dios. Muchas veces le cortamos los textos bíblicos y los ponemos o los leemos incompletos. Generalmente leemos el texto bíblico como: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero te digo algo: tú puedes resistir a Satanás cuantas veces quieras, pero si no estás sometido a Dios, sencillamente el enemigo no huirá. Te lo voy a decir otra vez: tú puedes resistir al diablo, puedes hacer guerra espiritual, puedes gritar, pero si no estás sometido a Dios, el diablo no va a huir, porque el enemigo no le presta cuidado solamente a tus palabras, él le presta cuidado a tu obediencia. Ay, déseselo, se lo va a dar. No hay resistencia sin obediencia. No hay resistencia sin obediencia. Y sin resistencia el diablo no huye. Es un conjunto: me someto, soy obediente, resisto, y Satanás huirá de vosotros. No puedes decirle al enemigo: sal fuera, cuando tú mismo le abriste la puerta.
La desobediencia, lo que el pastor hablaba el domingo pasado, es una puerta abierta que le da autoridad a Satanás para destruir tu vida. Por eso la palabra de Dios dice: no se trata solamente de resistir, se trata de obedecer. La palabra de Dios nos da una historia, que estaban Pablo y los discípulos reprendiendo al demonio, y de repente vinieron otros que quisieron hacer lo mismo, hermana Tere. Y vinieron y se fueron donde estaban los endemoniados y le dijeron: te reprendo en el nombre de Pablo y de Jesús. ¿Y sabes qué hizo el demonio? Espérate un momentico. ¿Y tú quién eres? Yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesús, pero a ti yo no te conozco. ¿Y sabes qué hizo Satanás? Los desnudó y los sacó corriendo, porque donde no hay obediencia hay vergüenza. Ay, 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 ay. Donde no hay obediencia, Satanás te zarandea. Donde no hay obediencia, Satanás tiene autoridad. Donde no hay obediencia, Satanás te desnuda. Tú no te pongas a pelear con el diablo si tú no tienes autoridad frente a él, porque Dios y el enemigo sabe tus intimidades. Él dice: estás echándome fuera cuando tú estás adulterando. ¿Qué autoridad tienes sobre mí si estás de mi mismo lado? Tú me estás reprendiendo y robas. ¿Cómo me estás reprendiendo? Tú reprendes y no te sometes a tus autoridades. ¿Cómo yo voy a huir? Y Satanás lo sabe. Y él dice: sabes, si tú estás desde mi bando. Por eso no podemos quitarle palabras a la Biblia. No podemos decir resistir al diablo. No, someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Te lo vuelvo a decir: sin obediencia no hay resistencia, y sin resistencia el enemigo no huye. Primero la obediencia, después la resistencia, y después tú vas a ver al diablo ir con todos sus secuaces. Tienes que saber que el enemigo sabe lo que está dentro de tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice: resiste. ¿Sobre qué tienes que aplicar resistencia? Número 1, sobre las pruebas. Número 2, sobre las tentaciones. Y número 3, sobre Satanás. Quiero que te pongas sobre tus pies. La resistencia es la prueba fidedigna de tu fe. ¿Tú quieres ver cuánta fe tienes? Dime cuánto resistes las tribulaciones. Dime cuánto resistes las tentaciones. Dime cuánto resistes a Satanás. Y entonces, cuando resistas, ahí sí te diré que eres una mujer o un hombre de fe. Cuando solamente creemos y se nos olvida que tenemos que permanecer, la fe se nos vuelve efímera. ¿Qué significa? Empezamos a hacerle preguntas a Dios: ¿por qué no me sané si yo creí en ti? ¿Por qué fulanito le pasó esto si él creyó en ti? Porque le falta una parte. Tú no estabas viendo que había fallado en su resistencia. Muchas veces yo le pregunté a Dios: ¿por qué la gente moría bajo enfermedad? ¿Y sabe Dios qué me decía? Porque no tuvieron resistencia. Y en el momento que yo los sanara, se apartaban de mí. ¿Sabes por qué muchas personas murieron en el COVID? Sabiendo que tenían fe. Y usted decía: pero Señor, ellos creían que tú los ibas a sacar de ahí. Sencillamente porque Dios sabía que al sacarlos de ahí se iban a olvidar de Dios. Les faltaba la otra parte de la fe, que es la resistencia. Yo me acuerdo que cuando llegó el COVID,
yo decía, Señor, esto es un avivamiento. Miles de personas volcadas a Dios. Y Dios me dijo, no, Natalie, esto no es un avivamiento. Y le dije a Dios, ¿por qué? Y me dijo, porque los cerdos volverán a su lodo. ¿Palabra dura? Sí. ¿Qué significa? Que apenas Dios levantara esa pandemia, la humanidad iba a revolcarse nuevamente hacia su pecado. ¿Sabe qué pasó con las iglesias? Muchas de las iglesias se cerraron y no volvieron a levantarse. ¿Sabe por qué? Porque la grace que Dios había sanado en la pandemia, se olvidaron de Dios. ¿Sabes qué pasó en la pandemia? Que los que clamaban sanidad y Dios operó sanidad, pregúnteme dónde estaban en el carnaval. No estaban en una iglesia dándole gracias a Dios porque lo sanó. Estaban en su mundo de pecado. Porque la fe, querida iglesia, no solo es creer, la fe es permanecer. Y le doy gracias a Dios porque aquí no solamente creemos, aquí permanecemos. Yo no sé si usted le da la gloria a Dios y le dice, Señor, gracias porque tú me sanaste del COVID y hasta el día de hoy he permanecido en tu rebaño. Señor, gracias porque tú me has librado de la prueba y a pesar de todo sigo aquí, Señor. Gracias porque yo he permanecido. Levanta tus manitos hasta el cielo.